Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Y bueno, en el día de hoy, como pueden ver, no estoy en mi setup usual, ya que no estoy en Estados Unidos ahora, estoy en Uruguay, estoy de vacaciones. Pero de todas maneras quería hacer un videito para subir ahora a principio de mes. El día de hoy quería contarles un poco de algunas noticias que por ahí en otras redes sociales sí había comunicado y por acá no tanto. Y es que conseguí mi primer trabajo en Estados Unidos como desarrollador de software. Por suerte, nada, estoy muy contento. Fue un proceso muy largo, muy duro. Como muchos de ustedes vieron en un video que se lo voy a dejar por acá, que contaba toda mi experiencia anterior en entrevistas de programación y cómo perdí absolutamente todas mis entrevistas de programación anteriormente. Pero bueno, ahora estoy muy contento de anunciar que voy a trabajar en eBay. Voy a empezar en mayo a trabajar como pasante de desarrollador de software. Y es un trabajo de verano para personas que están en la universidad. Voy a trabajar en San José, en California, que es ahí en Silicon Valley, que es donde tienen sus oficinas primordiales. Así que nada, la verdad que es un sueño cumplido. Estoy realmente muy contento y obviamente van a tener muchísimo contenido de cuando vaya a trabajar ahí. Pero bueno, el día de hoy quería contarles más que nada un poco cómo fue mi proceso hasta conseguir la oferta, qué cosas aprendí en el camino y bueno, qué consejos puedo darles a ustedes para sus próximas entrevistas de desarrollo de software. El proceso de reclutamiento la verdad que fue muy simple y en esto hay que darle las felicitaciones al equipo de eBay porque la verdad que nada, sentí que el proceso fue muy sencillo, la verdad. O sea, sencillo en el sentido no de la dificultad de la entrevista, sino que fue muy claro la comunicación de la gente de eBay. Yo simplemente apliqué como aplicas a cualquier trabajo por internet. A los días me llegó un email diciéndome que me iban a pasar a la primera parte de la entrevista, que es un ejercicio en CodeSignal, que es una página que usan muchas empresas de Estados Unidos como Netflix, Roblox. Me mandaron un CodeSignal que son básicamente 4 preguntas de estructuras de datos y algoritmos y tenés 70 minutos para terminarlas. Yo me acuerdo que hice el CodeSignal, pude responder bien 3 de 4 preguntas, la cuarta no llegué por el tiempo. Y nada, estaba bastante conforme porque creo que hacer 3 de 4 estaba bastante bien, sobre todo para la primera parte. Esa fue la primera parte de la entrevista. A los días de que yo hice el CodeSignal, me mandan un mail de eBay diciéndome que me habían pasado a la última ronda de entrevistas y en ese email me mandaron un Google Form en el que yo tenía que poner en qué horario yo estaba disponible para una ronda de entrevista final. La ronda de entrevista final consiste en 2 entrevistas de 45 minutos, una atrás de la otra, con diferentes ingenieros de la empresa. Una vez que yo relleno ese Google Form, tengo más o menos 2 semanas para la entrevista, porque ellos te dan una fecha en particular y faltaban 2 semanas para esa fecha en las que iba a hacer la entrevista. Obviamente esas 2 semanas fueron de mucha ansiedad porque primero yo nunca había hecho una ronda final acá en Estados Unidos y segundo que ya me había generado una expectativa muy grande, ¿no? Estar tan cerquita, realmente nada, uno quiere hacerlo siempre bien y estar tan cerca para mí suponía un gran desafío. Entonces nada, esas 2 semanas las recuerdo con mucha ansiedad, sobre todo las semanas, los días antes de la entrevista. Quería que llegara la entrevista y que pasara, no importa si la pasaba o la perdía, pero nada, estuve practicando muchísimos ejercicios de estructura de datos y algoritmos durante esas semanas, leyendo mucho la política de la empresa, qué es lo que buscan, a qué tipo de usuario ellos aspiran a llegar y bueno, estudiando por todos lados, cosa de no dejar ningún cabo suelto en la entrevista. Y al final mi objetivo en la entrevista no era necesariamente pasar, sino que quería tener la tranquilidad de que en el momento que la entrevista terminase, yo quería estar tranquilo de que hice todo lo posible en lo que a mí me abarcaba para poder pasar la entrevista. Y si no la pasaba, bueno, no pasa nada, pero yo quería estar tranquilo que hice todo el esfuerzo posible para pasarla. Tuve las 2 entrevistas de 45 minutos, una con una ingeniera de la empresa y la otra con una manager de la empresa también, las 2 de 45 minutos. Obviamente no puedo decir qué cosa me preguntaron porque no te dejan comentar qué es lo que te preguntan. Nada, la verdad que me sentí muy bien. Creo que la parte de comunicación la hice muy bien, comuniqué muy bien todo lo que sentía. También fui capaz de pensar mis soluciones, así que en ese caso creo que muy bien. También yo había preparado mucho la parte de behavioral que se llama, que es cuando te preguntan, digamos, preguntas típicas de personalidad y demás. Eso ya lo tenía medio preparado, entonces por suerte me fue bien. Así que nada, yo la verdad que me acuerdo de haber salido de la entrevista muy tranquilo, sabiendo que hice lo mejor que pude y nada, el resto ya no dependía de mí. Además, el día de la entrevista, justo después de la entrevista, empezaba el partido de Uruguay con Argentina por las eliminatorias y Uruguay le ganó 2-0, así que nada, tuve doble alegría ese día. Pero bueno, terminó la entrevista, pasa un día, la entrevista fue un jueves, el siguiente día era viernes. Yo me acuerdo que estaba en mi casa, tranquilo, leyendo un paper, pero un paper para la tesis que estoy haciendo de mi maestría. Y recibo una llamada de la recruiter y yo me acuerdo de ver el nombre de la recruiter en el teléfono y dije, uy, no puedo creer, se me dio. Bueno, me llama la recruiter para darme la noticia, yo
estaba saltando de la alegría, no lo podía creer. Y bueno, así me enteré. Y bueno, después obviamente hay diferentes pasos, ¿no? Tenés que llenar documentos y cosas para que te admitan. Pero nada, la verdad que fue por lejos de los momentos de mayor orgullo y felicidad que he tenido en los últimos 5 o 10 años. Porque bueno, ustedes vieron en ese video que nombré anteriormente, ahí conté un poco lo duro que fue para mí, ¿no? El hecho de haber pasado todo ese periodo de entrevistas y perdiendo absolutamente todas las entrevistas, practicando ejercicios de estructura de datos y algoritmos, pero sentirme que era malo en eso, que no aprendía, que a pesar de meter horas no mejoraba. Y fue un proceso muy duro, la verdad. Fue un periodo de tiempo muy duro en el que dudé bastante de mí, si estaba en el campo correcto. A mí siempre la programación y la tecnología me gustan mucho, pero en ese momento te cuestionas un montón de cosas. Y nada, el haber recibido esa oferta, no por la oferta en sí, que obviamente es algo importante, ¿no? A nivel carrera y a nivel monetario también, pero sino más que nada por haberme sobrepuesto a ese recorrido muy largo en el cual tuve momentos muy duros, pero nada, la verdad que para mí fue un orgullo poder sobreponerme. Bueno, ahora quiero dejarles un poco algunos consejos. Estos son consejos que yo me diría a mí mismo hace un año, cuando estaba haciendo todas estas entrevistas y las perdía y me iba mal. Estos son los consejos que yo les quiero dar a ustedes para que los intenten aplicar a sus entrevistas si es que les sirven. Y esto es algo que nada, creo que me serviría si yo me lo hubiese dicho hace un año. Lo primero es que es clave que nunca dejes de intentar aprender, intentar mejorar en los ejercicios de entrevista, porque en algún momento, si vos entrevistás todo el tiempo y seguís entrevistando, va a llegar alguna oportunidad que te la van a poner un poquito más fácil, o vas a tener un poquito de suerte porque justo un ejercicio que te ponen ya lo habías hecho, pero en algún momento siempre un poquito de suerte tenés, pero a la suerte hay que ayudarla. Yo estoy convencido de que haber conseguido la oferta con eBay es una consecuencia de haber trabajado tanto y haberme bancado los momentos duros. Sí, tuve suerte con algunas cosas, quizá en la entrevista de eBay, capaz algunas cosas técnicas yo ya las había visto y medio que tenía idea de lo que estaba hablando, pero eso simplemente pasa porque yo siempre seguí estudiando y nunca me cansé y siempre quise seguir mejorando. Entonces ese es creo que el primordial consejo. Por más que el momento sea duro, ustedes sigan, intenten mejorar, intenten aprender cosas nuevas, intenten pedir ayuda, eso es clave también, pero nunca dejen de intentar solamente porque hay un momento duro, porque si van a seguir así es imposible hacer carrera en el área de la tecnología, porque es un área en el que hay que sobreponerse a la adversidad todo el tiempo. Entonces nada, ese es un consejo que creo que les puede ayudar bastante. El segundo consejo, que esto es algo que me lo inculcó muchísimo Alejandro, que Alejandro es mi mentor, que nada, yo ingresé a su mentoría, que es para desarrolladores de software, para intentar buscar un trabajo mejor del que ya estás o conseguir tu primer trabajo. Les voy a dejar el link del programa de Alejandro abajo por si lo quieren ver. Pero él siempre me inculcó mucho que esté muy atento a lo que piden en la descripción del trabajo. Y no simplemente, bueno, a ver, piden Java, Python, bueno, saber un poco las bases. O sea, realmente entender qué es lo que pide el rol al que vos estás aplicando. Y yo lo que hice fue armarme un Notion, que un Notion es como un Word. Hice un pequeño desglose de cada uno de los temas que pedían para esa descripción de trabajo. Entonces, claro, cuando yo llego a la entrevista, todas las cosas que piden ahí yo ya tengo una idea bastante básica de lo que van a pedir, entonces ya estoy bastante bien armado para la entrevista. No es que simplemente apliquen, ven que bueno, me piden JavaScript, me piden React, yo trabajé con esto, entonces voy a aplicar y cuando venga la entrevista, bueno, voy a entrevistarme. No, fíjate qué cosas de JavaScript te piden, fíjate en qué tipo de áreas quieren que trabajes para esa posición y en base a eso trata de estudiar un poquito más eso, refrescate esos temas si es que ya lo sabes o si es algo que realmente no lo tenés tan claro, intentá entenderlo muy bien porque eso te va a ayudar muchísimo en la entrevista. Otro consejo es, si tienen la posibilidad de saber quién es la persona o las personas que los van a entrevistar, intenten estudiar un poco el perfil de esas personas, porque si vos tenés la posibilidad de saber quién es la persona, saber el nombre de la persona que te va a entrevistar, vos podés sencillamente buscarlo en LinkedIn de esa persona y usualmente podés ver un poco en qué trabajan o en qué han trabajado, en qué tienen experiencia y sobre todo si tienen una descripción de su rol y explican un poco qué es lo que hacen, indagar un poco más. Por ejemplo, si trabajan con bases de datos, qué tipo de base de datos listan en el perfil. Bueno, si listan una MongoDB, por ejemplo, sabes que más o menos trabajan con bases de datos no relacionales. Entonces es probable que si vos vas a trabajar en equipo con esa persona te hagan preguntas de eso. Entonces es importante saber ese tipo de temas y eso creo que es algo que me ayudó bastante a mí. Yo tuve la posibilidad de saber quién eran las personas que me entrevistaban. Hice un poco de research, ¿no? De dónde venían, qué era lo que hacían y en base a eso intenté como armar una estrategia, intenté
estudiarme bien los temas, un poco las bases a nivel teórico de lo que usan estas personas en su trabajo, por si me vienen a la entrevista, que de hecho fue lo que pasó. Me hicieron preguntas sobre los temas específicos en los que estas personas trabajaban y yo lo había leído, entonces pude responder las preguntas adecuadamente. Otro consejo en general que les quiero dejar para todas las entrevistas es: intenten comunicar lo que están pensando en voz alta y sobre todo intenten evitar tener un silencio prolongado con el entrevistador, porque si ustedes no son capaces de resolver un ejercicio pero son capaces de demostrar que su proceso de pensamiento para resolverlo está en la dirección correcta y que hacen las preguntas adecuadas y que intentan buscar una manera de resolver el ejercicio aunque no sepan cómo, eso le muestra al entrevistador que sos una persona que vas a ser propenso a resolver problemas, porque si buscas de manera tan reiterada, ¿no?, resolver un problema y indagás en todas las herramientas que vos tenés para resolverlo, eso es una gran señal para el entrevistador. Y además, si vos no sabés cómo resolverlo y hacés las preguntas adecuadas, el entrevistador en la gran mayoría de los casos te va a intentar ayudar, te va a dar alguna pistita que eso te va a destrabar quizás un poco y vas a poder seguir diseñando el algoritmo que estés creando. Entonces eso creo que es importantísimo, hablar en voz alta y sobre todo evitar el silencio constante con el entrevistador, porque también eso demuestra que no sos capaz de comunicar efectivamente. Y el último, pero no por eso menos importante consejo que les voy a dar hoy, es: en la entrevista sean ustedes, estén tranquilos. Yo sé que a veces eso es muy difícil, pero usualmente el trabajo que vos hacés para pasar la entrevista se hace antes de la entrevista, no durante la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? El tener una buena base en ejercicio de estructuras de datos y algoritmos, el conocer un poco de diseño de sistemas, conocer, digamos, alguna parte teórica de algún lenguaje de programación o de algún paradigma de programación en particular, eso vos lo vas a construir todo en el proceso de estudio antes de la entrevista. O sea, en la entrevista no vas a poder inventar nada. Las preguntas que te van a hacer en la entrevista o las sabés responder o no las sabés responder. Tan sencillo como eso. Entonces en la entrevista estén tranquilos, sobre todo si estudiaron, si se esforzaron realmente, estén tranquilos que hicieron lo que había que hacer para prepararse para la entrevista. Ustedes no pueden controlar las preguntas que le va a hacer el entrevistador, no lo saben. Tengan confianza, sobre todo si hicieron una buena preparación. Traten de comunicar de manera tranquila, traten de buscar hábitos para minimizar los nervios. Pero como digo, lo importante es que sean ustedes y que puedan comunicar efectivamente. Así que nada, para ir cerrando, les quiero mandar mucha fuerza a todos los que están entrevistando en este momento para ser desarrollador de software y quizás no se le están dando las entrevistas o están teniendo un momento duro en encontrar entrevistas, en encontrar trabajo. Es un rubro no muy fácil en el que el mercado cambia mucho. Entonces nada, como digo, es clave que puedan seguir insistiendo, queriendo mejorar a pesar de que los resultados no vengan. Creo que esa es la clave para ser bueno en este rubro, y creo que una enseñanza que a mí me deja, ¿no?, todo este proceso de haber perdido tantas entrevistas y ahora por suerte haber tenido éxito en esta, es que la satisfacción que uno recibe, que yo recibí en mi caso cuando recibí la oferta de eBay, no se compara con nada de lo que yo me acuerdo de los últimos 5 o 10 años, como dije anteriormente. Entonces intenten que esa satisfacción sea el motor que a ustedes los hace querer mejorar, querer estudiar todos los días y querer ser alguien mejor, porque realmente se los digo, en el momento que ustedes reciban esa oferta se van a acordar mío, porque van a sentir una satisfacción terrible por haberse sobrepuesto a todas esas adversidades que tuvieron antes. Así que nada, síganle metiendo, van a ver que todo llega, sobre todo para las personas que se esfuerzan. Así que nada, métanle y ya van a ver que los resultados van a llegar. Así que nada, gente, 1.000.000 de gracias por todo el apoyo de este año en 2023. La verdad que fue una locura. El canal ya tiene casi 12.000 suscriptores, que es una barbaridad. Así que nada, eso es todo gracias a ustedes. Así que 1.000.000 de gracias. Y si no están suscritos todavía, que de hecho la mayoría de ustedes, de los que miran mi video, no están suscritos, denle suscribirse por acá. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montonazo para seguir creciendo y para que YouTube les siga mostrando estos videos a más personas y para intentar ayudar a más gente. Así que nada, gente, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.